Bien, muchachos, de nuevo, bienvenidos, gracias por la espera. Vamos a empezar la sesión del día de hoy. Antes de empezar formalmente, quiero preguntar si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión, algo que quieran expresar en relación al trabajo que ya están realizando o algo que quieran expresar, muchachos. No, profe. Bien, gracias. Les recuerdo que el día de hoy vamos a realizar un ejercicio de los ejercicios de los arreglos de capacitores. La siguiente sesión, que sería el jueves, no, el jueves o el viernes, estaremos haciendo un ejercicio adicional y viendo la situación de la práctica. Ya estamos sobre el tiempo para hacer nuestra práctica del segundo parcial, nuestras prácticas del segundo parcial y bueno, les recuerdo que estaremos haciendo nuestra evaluación, nuestro examen de este segundo parcial entre el próximo jueves y viernes, que sería 24, bueno, de este jueves y viernes en 8. Ahí estaremos haciendo la evaluación del segundo parcial. Bien, ¿algún comentario, alguna duda con respecto a eso, muchachos? No, profe. Gracias. No, profe. Gracias, Daniel. Vamos a continuar entonces. Vamos a aprovechar esta sesión para revisar, hacer unos ejercicios de arreglos de capacitores. Voy a regresar sobre mi presentación que estábamos trabajando en la sesión pasada. Estábamos hablando de capacitancia. Vimos en la sesión pasada un ejercicio adicional de una aplicación de estos capacitores y veíamos que pues eventualmente fabricar un capacitor de ciertas dimensiones para una aplicación específica pues requería ciertas condiciones que a veces no era posible lograr físicamente, y entonces para eso teníamos la necesidad eventualmente de conectar nuestros capacitores, de hacer conexiones entre nuestros capacitores de diferente manera, y hicimos el análisis de cómo se comportan los parámetros de la carga, el voltaje y la capacitancia cuando conectamos capacitores en serie. En este caso vemos aquí 3 capacitores conectados en serie y vemos que llegamos a establecer las ecuaciones que nos van a servir para determinar la capacitancia total de un arreglo de este tipo de capacitores en serie. Y recordando, veíamos que debido a que aplicamos esta fórmula, esta forma de calcular la capacitancia total, veíamos que una característica de esta conexión serie es que la capacitancia total de una conexión serie de capacitores va a tener una característica muy específica, es decir, la capacitancia total de un arreglo de capacitores en serie va a ser menor que la menor de ellas, de estas capacitancias. Entonces, en este caso, la capacitancia total pues se va a reducir cuando conectamos capacitores en serie. Otra característica que veíamos para estos capacitores en serie es que la carga total que pueden almacenar estos capacitores pues será la misma que puede almacenar cualquier capacitor, es decir, la carga en cualquier capacitor va a ser igual a la carga total del circuito. Y teníamos esta segunda ecuación en relación a la carga, la primera en relación a la capacitancia total, y veíamos también que bueno, el voltaje que aplicamos o que aparece entre los bornes de los capacitores, el voltaje total en este arreglo de capacitores serie, pues lo podemos obtener si sumamos el voltaje individual de cada capacitor, es decir, en cada capacitor, entre cada capacitor va a aparecer un voltaje y su suma va a ser igual al voltaje total. Y veíamos que también se sigue aplicando la relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia, que ya habíamos revisado en una sesión previa.
Entonces, para estos circuitos en serie de capacitores se sigue aplicando esta misma relación entre esos tres parámetros. Después hicimos el análisis de un circuito paralelo de capacitores. Veíamos que la forma de identificar un circuito paralelo es ver que todos los extremos, los bornes o las placas de una serie de capacitores, en este caso los tres capacitores, están conectados a un punto común y esos mismos a uno de los bornes de la fuente. Por el otro lado, la placa restante, el borne o el otro extremo del capacitor, pues están conectados también a un punto común y conectados al otro borne de la fuente. Y esto me da la característica de este circuito paralelo, es decir, todos los capacitores están directamente conectados a la fuente. Y entonces, para determinar la capacitancia total de un arreglo en paralelo de este tipo, veremos que esta capacitancia total pues está dada por la suma de las capacitancias individuales de cada capacitor. En este caso, obtenemos una capacitancia mayor que cualquiera de ellas. Propiamente, en la suma de todas las capacitancias me da la capacitancia total. En el caso de la carga, de la misma manera como todas están conectadas a la fuente, pues cada una de ellas puede mover sus electrones a la placa contraria, y entonces cada una de estos capacitores se puede cargar directamente por ese movimiento de electrones, y entonces la carga total también en un arreglo de capacitores paralelo va a ser igual a la suma de las cargas individuales en cada capacitor. Esto me permite desde luego almacenar una mayor cantidad de carga en capacitores en paralelo. Y por último veíamos la característica del voltaje, cómo se comporta el voltaje. Cuando yo lo aplico por una fuente a estos tres capacitores, pues los tres van a estar alimentados por el mismo voltaje, y en su caso, una vez que los he cargado, cuando yo retiro esta fuente, pues voy a ver que entre sus extremos, siempre que permanezcan conectados de la misma manera, entre los extremos del capacitor 1 voy a obtener un voltaje que va a ser igual al que voy a poder ver o medir o calcular entre los bornes del capacitor 2, y va a ser igual al voltaje que voy a poder ver, medir o calcular entre los bornes del capacitor 3. Y de esta manera podemos asegurar que el voltaje total que podemos ver al extremo de esta conexión es igual al voltaje en cada capacitor, y es lo que está expresado en esta tercera ecuación. Entonces, esas son las ecuaciones que rigen el comportamiento de estos parámetros de voltaje, carga y capacitancia en este arreglo series, y desde luego, en este arreglo paralelo. Y desde luego sigue aplicando la misma expresión, la relación entre estos tres parámetros. Yo me acuerdo siempre de la vaca, el queso y la crema, es decir, que el voltaje es la relación entre la carga y la capacitancia. Entonces, eso sigue aplicando también para este circuito, y es una herramienta que nos va a servir para resolver problemas de capacitores en serie o paralelo. Esto sigue aplicando para los dos casos. Entonces, muchachos, este es el resumen rápido de lo que vimos en la sesión pasada, y el día de hoy vamos a hacer ya un ejercicio con arreglos de capacitores serie o paralelo. Antes de empezar, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo anterior? ¿No hay? No, profe, todo bien. Gracias. Entonces vamos a resolver el día de hoy un circuito serie y un circuito paralelo. Entonces voy a disponer aquí de tres capacitores. Voy a poner, por ejemplo, aquí un primer capacitor. Voy a escribirlo ya con su símbolo eléctrico, que normalmente es algo así. Una línea y una línea un tanto curva, representando el otro extremo, la segunda placa. Entonces voy a escribir tantos como tres capacitores aquí. Y entonces ahora los voy a conectar en serie, y los voy a alimentar con esta batería, esta pila. Voy a suponer que esta batería me proporciona 10 volts de corriente directa.
Estos 10 volts es una diferencia de potencial, un voltaje que me permite cargar los capacitores. Y en este caso los voy a conectar en serie, muchachos. Entonces, ¿qué haría? ¿Alguien se acuerda, muchachos, cuál es la característica de la conexión en serie? De cualquier conexión en serie, sea capacitores o resistores, ¿cuál es la característica para decir que esos elementos están conectados en serie? Que van uno detrás de otro, ¿no? Bien, así es, Miguel, gracias. Que va uno detrás del otro, es decir, debe de ir conectado uno a continuación del otro y forman una sola trayectoria. Entonces, voy a alimentar, por ejemplo, de mi borne negativo a mi primer capacitor. Y entonces, de su segundo extremo del capacitor, voy a alimentar a continuación mi segundo capacitor. Y del otro extremo, aquí me falta una línea. De mi segundo capacitor voy a conectar de su segundo extremo al primer borne del tercer capacitor. Y para cerrar el circuito, pues voy a alimentar del segundo borne del capacitor al segundo borne de la fuente. Y entonces veo que aquí hay una sola trayectoria y esto me indica que este es un circuito serie. Entonces de esta manera voy a lograr cargar estos capacitores. Antes de continuar, pues voy a darle nombre y valor. Voy a decir que este es el capacitor 1 y voy a suponer que este capacitor 1 tiene una capacitancia de 5 microfaradios, por ejemplo. 5 microfaradios. Tengo aquí un capacitor 2. Voy a suponer que este capacitor 2 tiene una capacitancia de 10 microfaradios. Y finalmente aquí tengo un capacitor 3. Este capacitor 3. Voy a suponer que tiene una capacitancia de 20 microfaradios. Entonces estos problemas generalmente van a requerir que yo determine todos los parámetros de este circuito, es decir, la capacitancia total, la carga total, la carga en cada capacitor, el voltaje en cada capacitor, incluso la energía potencial en cada capacitor. Y entonces todas esas van a ser incógnitas para mí. Voy a ponerlas aquí para tenerlas a la vista. ¿Qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular por principio la carga total, la capacitancia total. Voy a calcular la carga total. Incluso tal vez el voltaje total. Además puede ser el voltaje en cada capacitor, el voltaje en el capacitor 1, el voltaje en el capacitor 2, el voltaje en el capacitor 3. Bueno, puse otra vez donde no me deja escribir. Bueno, este es el voltaje 3. Bueno, voy a escribir acá porque no me deja escribir ahí. El voltaje 3. Y desde luego, tal vez quiera yo determinar las cargas individuales en cada capacitor, la carga en el capacitor 1, la carga en el capacitor 2, la carga en el capacitor 3, e incluso las energías potenciales en cada capacitor, energía potencial en el capacitor 1, energía potencial en el capacitor 2, y la energía potencial en el capacitor 3. Este de arriba es un 2. Bien, entonces
todo eso tengo que determinar este circuito, muchachos. La pregunta es, ¿por dónde empiezo? ¿Alguna idea, muchachos? Cualquier idea es buena, díganme. Pregunto, esto entiendo, a lo mejor entiendo mal, esto ya lo vieron en su materia de electrotecnia en el área. Confírmenme o desmiéntanme, muchachos. Ya no me acuerdo, profe. ¿No? Pero seguramente lo vieron, cuando menos para resistores sí lo vieron, a lo mejor para capacitores no. ¿Se acuerdan de los circuitos serie paralelo en su materia de electrotecnia? Sí, profe. Pero no, a lo mejor no lo vieron para capacitores. Eso es lo que tengo yo la duda, pues. Ajá, nada más vimos para resistencias y Para no para resistencias. capacitores. Ok, resistencias Sí. y resistores. Bien, el proceso es similar. Nada más hay que checar una diferencia importante. Pero bueno, entonces, si tengo un circuito así, si fueran resistores esto, ¿qué sería lo primero que podría calcular? La total. La resistencia total, ajá, la total. Ok, la resistencia total. En este caso voy a calcular la capacitancia total. Entonces, y debo de recordar que la capacitancia total en este caso de capacitores es diferente a como lo calculo en un circuito de resistores. En un circuito de resistores normalmente la resistencia total sería la suma de cada una de estas resistencias. En el un circuito serie de capacitores es inverso como el paralelo en el caso de resistores, es decir, para la capacitancia total que tengo que sacar la suma de la inversa de la suma de las inversas de cada capacitancia, es decir, tengo que hacer esto, 1 sobre la capacitancia 1 más 1 sobre la capacitancia 2 más 1 sobre la capacitancia 3, porque en el caso de los capacitores, la capacitancia total de un circuito serie va a ser menor que la menor, y eso me da debido a la disposición de esta ecuación. Y entonces para calcular la capacitancia total de este circuito serie, aquí se me olvidó poner que este es un circuito serie, voy a determinar de esa manera la capacitancia total de este circuito. Perdón. Y entonces, si sustituyo mis valores, voy a ver que tengo aquí la inversa de 1 sobre la capacitancia 1. La capacitancia 1 es de 5 microfaradios. Voy a poner aquí su valor. 5 por 10 a la menos 6 faradios. Menos 6 faradios. A eso le voy a sumar la inversa de la capacitancia 2, que es 1 sobre, perdón, 1 sobre 10 por 10 a la menos 6 faradios. Y finalmente le voy a sumar la tercera capacitancia, más bien la inversa de 1 sobre 20 por 10 a la menos 6 faradios. Y vámonos como dice el descuartizador, por partes. Vamos a ver que tenemos 1 entre, muchachos, la inversa de 5, 1 entre 5, ¿cuánto es? Uno entre 5, muchachos. Ayúdenme con sus calculadoras. 0.2. 0.2, gracias. 0.2. Cuando yo saco la inversa de 0.5 me da 0.2. Este 10 a la menos 6 que tengo en este punto, cuando yo le saco la inversa, pues va a cambiar de signo su exponente, me va a quedar 0.2 por 10 a la 6. Y a eso le voy a sumar la segunda que me da 1 entre 10. 0.1. Gracias, 0.1. Y ese 10 a la menos 6 al subirlo al numerador me va a quedar por 10 a la 6.
Y ahora 1 entre 20, 0.05. 0.05, gracias. 0.05. Nuevamente este 10 a la menos 6 que tenía en el denominador, al subirlo al numerador me va a quedar por 10 a la 6. Y entonces veo que tengo tres cantidades en notación científica por 10 a la 6, entonces las puedo sumar directamente y la capacitancia total entonces va a ser igual a la inversa de 0.2 más 0.1 más 0.05, debe de ser 0.35. Sí. 0.35 por 10 a la 6. Ahora voy a sacar la inversa de 0.35, muchachos. ¿Cuánto es 1 entre 0.35? 2.85. 2.80 y qué? 85 por 10 85. Ok, 2.85. Este 10 a la menos 6 que tenía en el denominador, al subirlo al numerador me va a quedar por 10 a la menos 6 faradios. Y entonces, pues esta capacitancia va a ser igual a 2.85 microfaradios. Bien. Muchachos, quiero que observen cuál es la relación de este valor de capacitancia con los valores de la capacitancia original. ¿Cómo es esa capacitancia? Disminuyó, ¿no? Así es. Fue, más bien, ajá, se repartió entre todo el circuito. Sí, pero la característica, y para ir visualizando que vamos bien en el cálculo, es recordar que cuando yo tengo capacitores en serie, la capacitancia total de esos capacitores en serie va a ser menor que la menor. Si se dan cuenta, este valor de 2.85 microfaradios es menor que este 5 microfaradios, que es el más pequeño de estos tres. Es todavía menor que este. Entonces, con eso puedo ver que efectivamente mi cálculo está bien. Si yo tengo aquí una capacitancia mayor que cualquiera de estos, tengo que empezar a revisar por qué algo salió mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Es importante recordar que la capacitancia total de un circuito de este tipo siempre va a ser menor que la menor. Y en este caso puedo ver que así es, entonces considero que mi resultado es adecuado. Bien, ya calculé la capacitancia total. Después, ¿qué puedo calcular, muchachos? Si ya calculé la capacitancia total, ¿alguna idea? Calcular el voltaje total. Bien, pudiera ser una opción, pero pues ya tengo el voltaje total aquí. El voltaje total que estoy aplicando es este precisamente. De 10 volts, ese ya lo tengo. Incluso ya lo puedo poner aquí. El voltaje total es de 10 volts. La capacitancia total, la acabo de calcular, es de 2.85 microfaradios. Bien, por la idea. ¿Alguna otra idea, muchachos? ¿Con qué sigo? Si ya conozco voltaje total y capacitancia total, ¿qué puedo calcular? Calcular el voltaje 1, 2 y 3. La carga total, ¿no? Pudiera ser, pero no, para poder calcular esos voltajes, lo que necesito primero es determinar la carga en cada uno de ellos. Y para calcular esa carga en cada uno de ellos, lo primero que tengo que hacer es calcular la carga total, como nos dice Ángel, efectivamente. Entonces ya conozco capacitancia total, voltaje total, puedo calcular carga total. ¿De dónde saco esa relación entre el voltaje, la carga y la capacitancia? De la fórmula de potencial es igual a carga sobre capacitante. Muy bien, la fórmula que potencial es igual a carga entre capacitancia. Yo me acuerdo de la vaca que me da queso y me da crema, y así ya no tengo pierde. Y veo que el voltaje es la carga entre la capacitancia. Y de aquí yo quiero determinar, como quiero en la carga total, pues voy a tener que dividir el voltaje total entre la capacitancia total. Y entonces mi objetivo ahorita es determinar la carga total. Entonces si la despejo de ahí, la carga total va a ser igual a ¿qué? ¿Alguna idea? A voltaje por la capacitancia total. Muy bien, gracias.
gracias Daniel, el voltaje total por la capacitancia total. Y de esta manera, si multiplico entonces mis 10 volts, que es el voltaje total que estoy aplicando a estos capacitores, por la capacitancia total que acabo de determinar arriba, 2.85 microfaradios, puedo determinar la carga total. Si multiplico 10 por 2.85 me va a dar 28.5. El micro no lo operé, entonces el micro lo puedo seguir representando aquí. Y volts por faradios, pues me va a dar la unidad de carga. ¿En qué mido la carga, muchachos? Coulombs. En coulombs, entonces aquí son 28.5 microcoulombs. Y esa es mi carga total. Entonces ya tengo aquí la carga total de 28.5 microcoulombs. Bien, ahora, ¿qué podría seguir calculando, muchachos? ¿Alguna idea? Ahora sí ya se podría el voltaje 1, 2 y 3, ¿no? Bien, podría ser el voltaje 1, 2 y 3, nada más que voy a verlo. Si quisiera calcular el voltaje 1, por ejemplo, ese voltaje 1, de acuerdo con esta expresión que tengo arriba, tendría que ser la carga 1 entre la capacitancia 1. ¿Ya sé cuánto vale la carga 1? No, entonces sería primero calcular las cargas, ¿no? No, ¿verdad? Entonces tengo que calcular primero las cargas. Tengo que calcular la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Aquí debe de haber siempre correspondencia con lo que yo quiero calcular. Si quiero calcular el voltaje 1, tiene que ser la carga 1, la capacitancia 1. Entonces necesito saber este valor de la carga 1. Y bueno, este es un circuito serie, muchachos. ¿Cómo puedo determinar cuánto vale la carga 1, la carga 2 y la carga 3? ¿Alguna idea? Cualquier idea es buena, muchachos, díganme. Pues todas son iguales, ¿no? En el serie. Todas son iguales, sí, efectivamente, hay que recordar, esa es una característica de este circuito que hay que recordar. En un circuito serie, todas las cargas, en un circuito serie de capacitores, la carga total es igual a la carga que existe en cada capacitor. O sea, todos los capacitores tienen la misma carga. Esa es una propiedad de este circuito serie. De forma análoga a un circuito serie de resistores, la carga se comporta como la corriente. Si ustedes se acuerdan, la corriente en un circuito serie, como tiene una sola trayectoria, pues es la misma en cualquier resistor. Lo mismo ocurre para la carga en un circuito de capacitores. Entonces, tengo que recordar que la carga total en un circuito de capacitores, pues va a ser igual a la carga en cada capacitor, es decir, va a ser igual a la carga 1, va a ser igual a la carga 2, y va a ser igual en este caso también a la carga 3. Y entonces, como ya calculé la carga total, pues puedo asegurar que tanto la carga 1 como la carga 2 como la carga 3, todas van a ser igual a 28.5 microcoulombs. ¿Por qué esto? Porque si ustedes se dan cuenta, muchachos, aquí estos son circuitos abiertos, realmente no hay paso de electrones entre un capacitor y otro. Cuando yo cargo estos capacitores, realmente los únicos electrones que se mueven son de una placa de este capacitor a la otra placa de este capacitor. Los otros capacitores únicamente en función a la influencia de estos se van a ordenar y van a hacer migrar sus electrones hacia el otro capacitor y van a quedar cargados con la carga opuesta. Entonces, por esa razón, la carga en cada capacitor es exactamente la misma, porque solamente depende de las placas extremas de estos capacitores, y entonces eso me da como resultado que las cargas de todos los capacitores conectados en serie sean iguales, sean la misma y sean iguales a la carga total.
Entonces ya tengo determinada la carga total y la carga 1, 2 y 3. Pues podría poner esos valores aquí para más rápido. Voy a poner que los tres son iguales y son de 28.5 microcoulombs. Y entonces ahora sí puedo calcular el voltaje 1, porque sé que el voltaje 1 pues va a ser igual a la carga 1, y ya tengo que la carga 1 pues es igual a la total, y entonces va a ser igual a 28.5 microcoulombs. Entre la capacitancia 1, que en este caso la capacitancia 1 es de 5 microfaradios, y bueno, ya si hago esa operación ya puedo obtener el voltaje en el capacitor 1, y veo que estos micros con estos micros se van a eliminar y me van a quedar 28.5 entre 5, eso me va a dar 5 punto y algo, 5.7. 5.7, ajá, volts. 5.7 volts. 5.7 volts. Coulombs por faradio son volts. Entonces ya tengo mi voltaje 1. Voy a hacer lo mismo con mi voltaje 2. Para calcular mi voltaje 2 debo de recordar que lo que tengo que hacer es dividir mi carga 2 entre mi capacitancia 2. Y ahora recuerdo que mi carga 2 pues es igual a la carga 1, es igual a la carga total, entonces también son 28.5 microcoulombs. Microcoulombs dividido ahora entre la capacitancia 2, que son 10 microfaradios. Y eso me da como resultado, ¿cuánto? 2.85. Bien, los micros se eliminan y me van a dar 2.85 volts. Y ese es el voltaje que aparece en el capacitor 2, 2.85 volts. Y finalmente calculo mi voltaje 3 de la misma manera. Recuerden que debe haber correspondencia, entonces en este caso debe ser la carga 3 entre la capacitancia 3, y esto va a ser igual entonces a 28.5 microcoulombs entre la capacitancia 3, que es de 20 microfaradios. 20 microfaradios. Cuando hago esta operación, ¿cuánto me da, muchachos? 28.5 entre 20. 1.40. Ya no escuché, 1.40 de qué? 42. 1.42 volts. Y ya encontré los tres voltajes, el voltaje que aparece en cada extremo del capacitor. Aquí voy a tener el voltaje 1 de este capacitor 1. Entre sus bornes, aquí va a estar el voltaje 1. Y aquí entre los bornes del capacitor 2 va a estar el voltaje 2. Y entre los bornes del capacitor 3 pues va a estar el voltaje 3. Ya los calculé. Y entonces debo de recordar que también hay otra expresión que me relaciona los voltajes. ¿Cómo es el voltaje total con relación a los voltajes parciales en este circuito, muchachos? ¿Recuerdan? El voltaje total es la suma de los voltajes parciales. Muy bien, gracias. El voltaje total es la suma de los voltajes parciales. Es decir, si yo sumo estos tres voltajes, y recuerdo que el voltaje total es igual a la sumatoria de los voltajes individuales, voy a llamarle así, los voltajes individuales desde el voltaje 1 hasta el voltaje n. Esto quiere decir que cualquier cantidad que sea, en este caso son 3. Si yo lo sumo, ¿cuánto me da esto? $9.925. 9.925. Ok. A mí me sale 9.975.
Ok, 5.7, 7, 8.5, sí es algo más de 92. Me suena más ese, a ver si lo quieres corroborar, Miguel. 5.7. Sí da 9.975, pero si en el voltaje 3 le pones 1.425. Ok. Sí, sí, da 75. Pues sí da 97, ¿no? Cuando menos. 9.97. Y si y si vemos esto es aproximadamente 10. Digo, por la forma en que manejamos los decimales, realmente estos son 10 volts. ¿Esto para qué? Para que verifiquemos que efectivamente la suma de los voltajes me da el voltaje total. Y cuando hacemos esto podemos verificar que pues, estamos bien en nuestro cálculo porque estamos obteniendo exactamente lo que estamos aplicando a este circuito, 10 volts o algo muy parecido, salvo los decimales que nos hayamos truncado o ahí a la hora de hacer la operación. Pero esto es prácticamente 10. Entonces ahí verificamos que está bien el resultado de nuestro cálculo de voltajes. Muchachos, hasta aquí alguna pregunta. Se va a acabar esta sesión. Nos reconectamos en 2 minutos para continuar con el ejercicio. Antes de terminar, de que se terminen estos segundos que nos quedan. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos, con lo que hemos hecho hasta ahorita? Profe, No, profe, todo bien. Sí, adelante. ahorita podría explicar el último paso, es que ahí me perdí. Ok, ahorita lo regresamos, lo revisamos. Nos quedan unos segunditos de esta sesión, muchachos. En cuanto se termine, nos reconectamos para continuar resolviendo este problema. Ya, nos veo entonces en 2 minutos, muchachos. Los espero. Gracias.